Me informan que ya está con nosotros conectado el invitado, ¿no? Si es así, en todo caso, pues vamos a presentar al economista José Luis Tapia, ¿no? Él es docente, ¿no? Universitario, ¿no? Y él está conectado desde Lima, y con él vamos a abordar una serie de temas vinculados sobre todo al tema económico. Economista José Luis Tapia, muy buenas tardes. Radio y Televisión Libertad lo saluda. ¿Cómo estás, Exo? Muy buenas tardes, amigos de Radio Libertad. Bien, bueno, sin duda el tema económico siempre es el más, si vale el término, importante, ¿no? Porque hablar de economía es hablar, obviamente, de situaciones que muchas veces terminan generando conflictos, protestas, como ya se ha podido observar en otros ámbitos, ¿no? Bien, según los últimos estimados que manejan algunas consultoras, el crecimiento económico del 2023 a duras penas ha llegado al 0.5%, es decir, menos del 1%. Nosotros veníamos creciendo en los últimos 20 años en promedio 6, 7, 8%, a excepción, claro, del año de la pandemia, ¿no? Del 2020, pero fuera de eso, a excepción de ello, nuestro promedio ha sido alto. Sin embargo, el 2023, menos del 1%. ¿Qué opinión le merece esta situación, economista José Luis Tapia? Permíteme corregirte, va a crecer negativamente, o sea, es menos Ah, 0.5%. menos 0.5, Sí, bueno, menos 0.5% es lo que se tiene previsto, todavía oficialmente no ha salido. claro. Estamos entre el Banco Central y el INEI, cualquiera de los dos lo va a presentar, pero todo tiende a que va a ser negativa la cifra, ¿no? Bueno, el año ha sido malo, por supuesto. Recuerden bien los fenómenos climatológicos que hubo con el fenómeno del Niño a comienzo de año, luego vino la protesta del sur, que atrasó pues claramente muchas inversiones privadas que venían al Perú por el tema minero, pero los rezagos de la protesta es lo que creo yo ha seguido conduciendo a hacer que las expectativas empresariales se vean melladas. Quiere decir que cuando tú tienes una zona pesimista en esas expectativas, las inversiones se retrasan, más aún cuando tienen que contratar personal. Entonces, ahí, aunado a una política monetaria contractiva del Banco Central, hizo que las inversiones y la demanda agregada pues se contrajeran. Entonces, todo ese escenario, si tú lo juntas, te va a dar pues cifras negativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Cuando tú tienes un balance general negativo, Ya. normalmente los gobiernos lo que hacen es hacer reformas, que eso es lo que no he hecho. O sea, si tú haces una suma de cosas malas, haces tu balance, ¿no? Tengo un problema climatológico, tengo un problema social y además tengo un problema de inflación, entonces normalmente lo que se hace es reformas para ampliar los mercados y no se queden chiquitos, porque tú sabes que en la economía solamente hay cuatro motores, ¿no? Por el lado exportador, por el lado importador, por el lado del gasto y por el lado del consumo. Entonces, en eso radica la ausencia, porque obviamente siempre va a haber fenómeno del niño, eso nunca ha sido algo extraño para nosotros, siempre ha habido fenómeno de la niña, o sea, los eventos de la naturaleza son previsibles. Lo peor de todo es que no se hace trabajos, ¿no? Trabajos de prevención para que la destrucción no sea mayor, etcétera. Entonces no hay que echarle la culpa a la naturaleza, la culpa hay que echarnos a nosotros por no haber tenido buenas políticas. Bien. Bueno, ¿y qué opinión le merece, en todo caso, el desenvolvimiento del del actual ministro de Economía, Alex Contreras, que en un primer momento como que anunció, por lo menos se comentó de que el señor ya iba a renunciar, luego al parecer se retractó, dijo que ya no, en fin, todo eso también de alguna forma incide en el tema de la inseguridad, ¿no? Porque si estamos hablando que para poder crecer económicamente uno de los requisitos es generar un clima de estabilidad, de seguridad, y estamos viendo que en el Ministerio de Economía lo que se está reflejando es una especie de inseguridad porque no sabemos realmente cuál ha sido la razón del por qué se ha dado esos comentarios de la salida o no de este señor Alex Contreras. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desenvolvimiento del ministro de Economía en la actualidad? Es un ser milagroso, ¿ah? Lo voy a poner en esos términos. Primero, porque recuerden que al comienzo de año él lanzó un programa que se llama Reactiva, Reactiva 1 y Reactiva 2. ¿Y cuál era la promesa ahí? Era que la economía creciera, ¿ya? Que creciera porque venía también de un año anterior malo. Entonces, el primer semestre no logró eso.
O sea, ya se empezó a cuestionar en junio. En junio se sabía que ya las cifras no habían sido las esperadas. Y ahí tuvo un primer intento de lograr algo y fracasó. Entonces ahí va la primera tormenta. Y no le pasó nada. Claro. En la segunda fue cuando admitió él de que la recesión era un hecho, ¿no? Entonces le cayó ahí golpes por todos lados por no haber dicho la verdad en junio, ¿no? Entonces le vino una serie de pedidos de renuncia. Entonces pasa la segunda tormenta y no le pasa nada. La tercera tormenta viene con las microempresas de Gamarra. Les había prometido que en el segundo semestre iban a salir a comprarles una serie de artículos que ellos viven de eso, ¿no? Viven dependientes de lo que hace el Estado. Y piden su cabeza, piden su renuncia y todos ahí enfocados en que iba a responder y sigue con las 25 promesas que eran, yo recuerdo. Y no le pasó nada. Viene una cuarta tormenta. El Tribunal Fiscal, cuyo exministro desde que lo lidera, dijo de que se había incumplido la regla fiscal, que era 2.4 y resulta que ayer así salió oficialmente, es 2.8. Y que no podía maquillar la cifra porque incluso el banco le había pedido utilidades por adelantado al Banco de la Nación para que esos miles de millones de utilidades sumase a los ingresos del Estado y al final pues debería dar un déficit fiscal menor, pero no logró ese objetivo. De nuevo vienen los demás economistas a fin de año y piden la cabeza de él. Entre ellos hay un congresista muy conocido que está pidiendo de hace un mes aproximadamente. Pasa la tormenta y no le pasa nada. Entonces, el señor Contreras es un personaje bastante milagroso porque con 4 tormentas que ha podido volar su cabeza, ha sobrevivido. Entonces, es un milagro que el señor Alex Contreras siga en el despacho a pesar de todas estas adversidades. Claro, pero para usted, o sea, técnicamente hablando, ¿el señor ha tenido un desenvolvimiento aceptable o no? No, por supuesto que no. Con todo lo que acabo de decir, obviamente, pues el señor sale jalado, ¿no? Porque ya 4 veces que desaprueba sus propias promesas, que se tiene una nota, pues, muy por debajo. Yo creo que él, por su bien, digamos, dejar bien su apellido, debería renunciar antes que lo renuncie. Entonces hay que ponerle una nota, yo le pondría pues un 8, un 7, ¿no? Porque se puede hacer muchas cosas, y entre ellas reformas, como vuelvo a insistir, ¿no? Son 5 reformas que nosotros siempre decimos, pero no intenta siquiera, ¿no? Y eso que ya se lo han dicho, el mismo, no recuerdo qué ministro dijo, o ex ministro dijo, se necesita reformas, impulsar reformas, ya es momento. Tú no puedes vivir con puro gasto del gobierno, ¿no? Entonces, si eso lo dicen ya gente extraña, gente de afuera, gente del gobierno que no tiene nada que ver con el asunto, ya es que algo está sucediendo, algo que hay que replantear, ¿no? La política económica. Bien, bueno, sin duda otro tema también que ha generado mucho cuestionamiento y hablando justamente del gasto, tiene que ver con estos subsidios, con estos préstamos que se han venido realizando sobre todo en estas entidades públicas como es el caso de Petroperú, ¿no? Me parece que se ha anunciado un nuevo rescate, en fin, ¿qué opinión le merece? Porque hasta hace algunos años se comentaba de que Petroperú supuestamente tenía sus estados financieros en azul o algo así, pero cuando alguien analiza en detalle realmente el desenvolvimiento de esta empresa, se da con la sorpresa de que, muy por el contrario, parece que no ha sido manejada correctamente, ¿no? Petroperú, al igual que la mayoría de entidades públicas, se han convertido en eso, en una especie de botín, ¿no? El gobierno que llega designa a dedo a los funcionarios, a los responsables de manejar estas entidades y lamentablemente muchas de estas personas o no están capacitadas o simplemente pues no se sienten identificadas o no les interesa el tema de la visión, misión o el manejo o los conceptos administrativos modernos para ponerlos en marcha. Entonces al final tenemos pues un manejo desastroso. ¿Qué opinión le merece el caso de Petroperú, economista? El caso Petroperú es una chatarra.
O sea, hay que admitir que esa empresa está en bancarrota, hay que liquidarla, hay que cumplir con los acreedores, hay mucho dinero que se le debe, más de 1.100 millones de dólares. Ya se le ha prestado a Petroperú cerca de 5.200 millones de dólares, son más o menos 15.000, 17.000 millones de soles. Son como 3 veces el presupuesto de seguridad. Fíjate cómo se gasta el dinero, cómo lo tiene comprometido, que le está pidiendo que se le preste, quiere que se sacrifique la seguridad por darle a esa chatarra un respiro para que sobreviva, ¿no? En el caso de la educación, por ejemplo, son 2.700 millones que hace falta para comprar carpetas, muebles. 54% de los colegios están a punto de demolerse. Y estos señores de Petroperú quieren unos 5.000 millones de soles más, o sea, 1.150 millones quiere de nuevo para que siga andando en sus aventuras, sus riesgos empresariales esta empresa. Entonces, con esas condiciones, obviamente, pues no se puede apostar, porque el Perú además está en un proceso recesivo, no va a crecer, entonces los ingresos fiscales han caído 20.000 millones, entonces encima le va a pedir, dame 4.000 millones como si fuese sacar 15 soles del bolsillo de uno, ¿no? Entonces ahí tiene que esa empresa liquidarse, tiene que pasar al sector privado. Hay dos formas, ¿no? De Ya. hacerlo. Una es vía empresarial, o sea, gestiona una empresa a la privatización para que se venda a otra empresa, o la que yo sugiero es la de accionariado difundido, es decir, todos los mayores de 18 años peruanos, nacidos acá, reciben en titularidad una acción a su nombre. Y todos los peruanos, representados en empresas, cooperativas, pero siempre hay formas de organizarse, la gente se representa eh, en esa junta directiva y ahí deciden qué hacer con la empresa. Si la liquidan, aceptan un nuevo socio o en su defecto lo venden y para que lo venden pues las acciones a la bolsa de valores y dan por ello algo, supongo, pero esa empresa no puede seguir viviendo los impuestos de todos, ¿no? Entonces, esa empresa requiere ser ya rematada, vendida. Ya no puede seguir sangrando con impuestos de cada uno para hacer estas aventuras, porque aquí el problema principal es que es propiedad del Estado, es decir, está gestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Energía y Minas, y además han metido gente de sindicato en el directorio que ha quebrado la empresa, o sea, la han terminado de quebrar porque esta empresa ya venía muy mal. Entonces hay que venderla, como sea hay que venderla, es decir, así, nada de reflotar, nada de adornar para que se venda más precio, no, así como está se debe vender. Si tienen que dar 100 millones, 50 que den, pero peor es que esa empresa siga porque va a ser un barril sin fondo y nos va a seguir sangrando y eso es peligroso, ¿no? Porque puede seguir aumentando el déficit fiscal. Bien, bueno, hablando de ineficiencia y hablando también de entidades públicas, le comento que recientemente se ha dado a conocer algunos reportes de parte del Ministerio de Economía sobre el gasto de la mayoría de gobiernos locales, es decir, gobiernos regionales y gobiernos municipales, y una vez más se ha rectificado la incompetencia e ineficiencia de la mayoría de estas autoridades, ¿no? Que no han podido gastar el dinero que se les ha asignado, y francamente eso ya es algo preocupante, sobre todo en el caso del gobierno, de los gobiernos regionales, ¿no? Le comento que aquí en Arequipa el gobierno regional recibe millones y millones y millones y millones de soles, pero ya ha transcurrido 20 años desde que estamos eligiendo a gobernadores regionales y no vemos ni mejoras en la conectividad de la región, no se ve un nuevo aeropuerto, no se ven proyectos de envergadura, por más que ya existen los proyectos, es decir, las ideas están ahí, pero sin embargo es evidente, ¿no?, la incapacidad de estas entidades locales, estos gobiernos regionales, aparte de la corrupción que prima en ellos. ¿Usted cree que debería ser necesario también replantear o por qué no reformular la manera como vienen desenvolviéndose estos gobiernos regionales? Quizás el hecho de haberles dado, te reitero, atribuciones o competencias, quizás no ha sido lo más correcto. Deberían quizá de eliminarse o reestructurarse los gobiernos regionales. ¿Qué opinión tiene usted? Y nosotros tenemos la opinión de que esto tiene que federalizarse. Esa palabra Ya, es fuerte, ¿ah? Federalización. No necesitamos república unitaria, necesitamos una república federal compuesta por estados, no ya. por regiones. Y eso significa trasladar muchas de las competencias no trasladadas, entre ellas la jurídica, la normativa.
Yo lidero, por si acaso, un movimiento que se llama 5 Reformas, entre ellos está la federalización. Y lo que propugnamos es, primero hagamos las reformas, tanto política, económica, educativa, salud y pensiones, y luego pasamos a la federalización. Y la federalización no es otra cosa que la máxima descentralización para que cada gobierno regional tome sus propios recursos, impuestos, recursos naturales, etcétera, y lo procesen y luego le den al gobierno nacional lo que corresponde para mantener relaciones exteriores, defensa y policía nacional. El resto de los recursos se quedan en la región. Eso se llama federalismo. Y eso es muy bueno porque les ayuda a las propias regiones a ser responsables de sus propios actos y no echarle la culpa a la centralización del Estado, o sea, el gobierno nacional, y desde la propia región se hace política económica, es decir, bajas impuestos, abres los mercados, eliminas impuestos, es decir, tienes muchas facultades que ahorita no lo tiene producto de esta centralización limeña, debido a que las competencias para decidir qué hacer con sus propios recursos, etcétera, no lo puede hacer producto de unas leyes malas que le prohíben. Entonces hay que hacer reformas y luego el federalismo para que esta pobre ejecución del 55% de los gobiernos regionales se convierta en el 100%, porque los gobiernos, una vez que se federalizan, toman pocas atribuciones, o sea, no se encargan de todo como hace el Estado central, que no le alcanza el dinero para nada, porque se dedica a hacer muchas cosas, y los gobiernos regionales se dedican a solamente cuestiones de obras de infraestructura, se realizan ornatos, jardines y algunas coordinaciones con la Policía Nacional y tal vez con algo con defensa, pero eso nada más se dedica. La educación, la salud, el deporte queda en sector privado, pero eso se hace previa a reformas para que la gente tenga dinero y se lo pague todo en la educación, salud y no tenga que pedirle nada al Estado, ¿no? Bien, bueno, al inicio de la entrevista estuvimos un poco analizando, ¿no? El tema de los factores, las causales que propiciaron de que el crecimiento económico sea negativo en el 2023. Una de ellas obviamente ha tenido que ver con la conflictividad social, con las protestas, sobre todo en algunas regiones del sur de nuestro país. Bueno, le comento lo siguiente, ¿no? Que desde esos hechos lamentables que se dieron hace ya un año, se han seguido convocando a marchas, protestas, en fin, paralizaciones y demás, pero ya el apoyo, si vale el término de la población, no ha sido ya, digamos, considerable, ¿no? Y esto porque se ha entendido de que la mayoría de personas que han convocado o que han promovido estas paralizaciones son personas ideologizadas. O sea, para nadie es un secreto de que, sobre todo en el sur, ¿no? Desde hace años, han ingresado, han penetrado cantidad de personas, comunistas, marxistas, socialistas del siglo XXI y demás, provenientes de Chile, de Argentina y de otras zonas. Ellos, en esta parte sur, ¿no? Desde hace años, se han dedicado a hacer escuelas políticas, han incursionado en el ámbito académico, incluso algunos en universidades, son docentes. Lo cierto es que se ha creado toda una corriente, ¿no? Contraria a lo que es el tema del libre mercado, del capital, las inversiones, ¿no? Y a eso obviamente también se suma algunos medios de comunicación radiales, que son conducidos justamente por personas que tienen una clara posición ideológica comunista, antisistema, ¿no? Entonces, todo ello de alguna forma también ha condicionado a que la población, en muchos casos engañada o desinformada, salga a protestar contra las inversiones, porque considera que las inversiones son sinónimo de robo, de aprovechamiento, de explotación, cuando eso no es tanto así. Bueno, lo cierto es que eso ha ido ya bajando, ¿ya? Pero sería muy importante de que partidos políticos, en fin, o personas que ejerzan liderazgos, entiendan esta problemática, porque tenemos aquí, ¿no? un enemigo latente, ¿no? Algo similar ocurrió hace años en Venezuela y en otros países, ¿no? Cuando se dejó como que crecer este tipo de corrientes contrarias al progreso y al final ya vemos los resultados, ¿no? Dictaduras como la chavista en Venezuela. Entonces, desde su perspectiva, estimado economista Tapia, ¿qué se debería de hacer?
por ejemplo, qué rol deberían de cumplir los partidos o los grupos, por ejemplo, liberales, ¿no? Que como bien sabemos tienen una posición realmente clara, fundamentada, técnica, pero muchas veces no se hacen sentir. Lo que deben hacer es un gran partido político, ¿no? O sea, es la confluencia para fortalecer y hacer que ese partido sea el que interprete las voces de todos aquellos que queremos que un Estado funcione en seguridad, que funcione en la parte de justicia, que haga pistas, jardines, carreteras, que el empleo de las personas suba, que haya oportunidades para hacer negocio, que la gente no se vaya a otro país para prosperar. Para eso se necesita un partido, porque un partido lo que hace es llevar todos esos requerimientos de la gente y lo plasma o a nivel ejecutivo o a nivel legislativo, ¿no? De tal manera de que no lo tenga que hacer ONG, no lo tenga que hacer radio, no lo tenga que hacer movimientos, no lo tenga que hacer frentes, nada, sino un buen partido. Y para eso se necesita pues organizarse, ¿no? Como tú sabes, los partidos, los buenos partidos tienen cuatro dimensiones. La ideológica, o sea, valores, principios, doctrina. La programática, es decir, qué vas a hacer tú con tus ideas por el país. La tercera, ser representativos. Y la cuarta es tener competencias para competir, o sea, para poder ofrecer candidaturas presidenciales, congresales y todo eso. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que hace falta a los partidos. Los partidos liberales tendrán ideología, tendrán programa, pero lo que no tienen son la parte, primero, representativa y la última, la electoral. Estas dos están relacionadas con la ley de partidos políticos. Ahí lo que tenían que hacer primero es sacarnos de encima a este señor Salas Arena, que es un problema porque no entiende que los partidos políticos no pueden ser creados por sus preferencias doctrinarias, ¿no? Porque él favorece mucho la creación de nuevos partidos que tienen orientación de izquierda, pero claro, cuando se trata de derecha le pone una serie de problemas, obstáculos, etcétera, observaciones, y no se forman los partidos. Entonces hay que derogar la ley de partidos políticos, que es un problema de organización y de representación, y por eso que los partidos que salen ahora a competir no representan a pocos o a nadie, pero no son verdaderos partidos como he mencionado de esos de cuatro dimensiones. Entonces hay que derogar la ley de partido político, pero eso pasa para hacer una reforma política. O sea, al Perú le hace falta una reforma política completa, integral, que incluya a justicia, incluya fiscalía, policía, contraloría y una serie de organizaciones de la República, que se va acompañado con otras reformas, que es la económica, la educativa, salud y pensiones, para que esa reforma elimine cualquier posibilidad de que la izquierda tome el poder, tipo Pedro Castillo, que casi nos manda con sendero luminoso a ser prácticamente ser rehenes en el poder de ellos, y evitar que la izquierda tenga pues esa alternancia del poder. Cada cierto tiempo siempre se suben al coche del ganador y desde ahí gobierna, y de ahí tienen tomado pues a la fiscalía, que tú has visto cómo se ha politizado, al igual que una serie de órganos judiciales, ¿no? Que es la politización de la justicia o la judicialización de la política, que es peor, porque ese es el lawfare, es la persecución por medios judiciales a los adversarios políticos. Entonces, eso se cambia desde partidos políticos bien constituidos para que le haga frente a este desorden que existe, la opresión también, y pueda dar una buena defensa. Y entonces así puede surgir la posibilidad de que el Perú se vuelva a sus cauces de desarrollo, ¿no? Que eso fue casi en los 90, yo recuerdo que estaba más o menos enrumbado, pero el señor Fujimori no quiso completar la reforma y ahora estamos padeciendo la ausencia de reforma. Claro. Bien, bueno, ahora sí, pasando un poco al ámbito internacional y justamente aprovechando su presencia, estimado economista, el año pasado, a fines del año pasado, se dieron las elecciones en el hermano país de Argentina. Dicho sea de paso, un saludo a los amigos argentinos que están sintonizando el programa también a través de las redes sociales. Bueno, el año pasado, reitero, se dieron las elecciones en Argentina y fue electo presidente de este país el economista Javier Milei, ¿no? Bueno, él recientemente ha tenido una participación en el Foro Económico de Davos
Y bueno, nos gustaría conocer su opinión, ¿no? O sea, ¿qué le parece el hecho de que Argentina haya hecho, si vale el término, una especie de viraje, ¿no? Haya apostado por un presidente para muchos anti-establishment, ¿no? A alguien contrario al discurso preponderante político allá en Argentina, que tiene que ver con el estatismo, el proteccionismo y el colectivismo. Nos referimos a alguien que, bueno, pues de alguna forma defendía o defiende ideas liberales o posiciones libertarias. ¿Qué opinión le merece, ¿no? La elección y el actual desenvolvimiento del presidente argentino Javier Milei? Hay dos ángulos que le quiero dar, ¿ya? El ¿Ya? ángulo económico y el ángulo político. En el ángulo económico, muy buena la precisión del intervencionismo económico a través del marco teórico llamado la teoría de las fallas del mercado. Para él y para mí también carece de una suficiencia para poder tomar como referencia a ese marco teórico para que el Estado pues cree un Indecopi, cree un Ocinermin, cree un Banco Central. Es decir, la falla del mercado, que es la excusa para que el Estado se meta en los asuntos económicos, tiene un mal marco teórico. ¿Por qué? Porque tiene una serie de supuestos irrealizables desde el punto de vista económico. Quieren que los mercados sean atomizados, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ninguno influya sobre el otro. Segundo, que ninguno tenga poder de mercado, o sea, que ninguno pueda fijar precios por encima del otro. Tercero, es el peor de todos, ¿no? Los tipos de lo que se llaman bienes homogéneos. Es el tercer supuesto que quieren todos los reguladores acercarse, que no exista una ventaja de una empresa que crea un mejor producto que otro, o sea, se sale de lo tradicional. Y por último, quiere que todos en el mercado tengamos información perfecta. Esa teoría de fallos del mercado es lo que se resumiría en competencia imperfecta, que da pase a oligopolios, monopsonios, oligopsonios, externalidades negativas y positivas, y la tercera es la de los bienes públicos. Entonces, como existe esas fallas según el modelo neoclásico, entonces el rol del Estado está en justamente corregir esas fallas, ¿no? E introduce una serie de variables ahí que tienen que ver con regulación, estatización, ¿no? Impuestos y todo eso. Eso es por el lado económico. O sea, me ha gustado mucho el enfoque de dándole fuertemente al corazón del intervencionismo. En la parte política, ahí sí ve ausencia de un proyecto político no solamente para Argentina, sino una de alcance continental. Así como planteamos reformas para la parte nacional, es decir, un país si se quiere desarrollar tiene que abrir los mercados, privatizar, desregular. Eso mismo debió haber sugerido como proyecto político, o sea, abrir una discusión y plantear que los partidos políticos son los llamados a hacer las reformas, o sea, las 5 reformas, ¿no? Las 5 reformas liberales. Y no un foro Davos, y no los think tanks, y no un Elon Musk o un señor Bill Gates, sino que los que deben hacer y deben plantear ponerle freno a ese globalismo, a esa intromisión en la soberanía nacional de estas entidades que me mencioné, incluso millonarios, empresas tecnológicas y todo eso, tiene que existir partidos políticos que le pongan el freno a ese globalismo y esa pretensión de estas transnacionales de querer gobernarnos desde UNESCO, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OIT y desde las agencias como el Fondo Monetario, las Naciones Unidas, que nos quieren imponer su modelo de gobierno dentro de cada país. Eso, por ejemplo, poniéndole pues abriendo, ¿no? una serie de escenarios, por ejemplo, hubieran dicho, bueno, se necesita un foro, una internacional capitalista. Yo propongo una internacional capitalista para que todos los países que opten por la vía liberal, la vía del libre mercado y todo eso, nos alineemos y hagamos el combate desde ahí. Entonces tú le estás dando un proyecto político no solamente a Argentina, sino a todos los países que no están de acuerdo con ese tipo de peligros que señaló. Dijo, Occidente está en peligro, pero no dijo cuáles eran. Claro, dijo, claro, feminismo, marxismo cultural y todo eso. Pero necesitas el vehículo de canalización, como se llama eso, proyecto político para que hagan frente a esas amenazas del globalismo, ¿no? Bien. Bueno, estimado economista José Luis Tapia, ha sido un gusto poder contar con su presencia a través de esa entrevista a la tarde de hoy. No va a ser la primera vez, vamos a tener un contacto más
si vale el término, fluido por interno para nuevamente poderlo tener en este tipo de entrevistas virtuales, porque sabemos que usted está desde Lima, ¿no? Y bueno, de esa manera ir conociendo y entendiendo un poquito más, ¿no? El panorama económico y político en nuestro país. En esa línea, ¿tendrá usted algún mensaje final, ¿no? Algún mensaje de despedida para la gran audiencia de Radio y Televisión Libertad? Sí, por supuesto. Muchas gracias a ti y a Radio Libertad por permitirme hablar. Bueno, yo tengo ahí siempre unos comentarios que hacemos con nuestro Movimiento 5 Reforma en TikTok a las 7 de la noche en mi cuenta José Luis Tapia Rocha, donde hacemos comentarios de coyuntura e invitar a las personas para el abril 6 del año 2024, Ya. Rosario, Argentina, se va a realizar el 9º Foro Liberal de América Latina. Cualquier contacto que lo hagan a través tuyo para que puedan la gente viajar y en el mismo Argentina le vamos a decir al señor Javier Milei, mire, acá está el proyecto Las 5 reformas liberales y este es el liberalismo clásico, ¿no? Bien, muchas gracias, economista Tapia. Bueno, para los amigos que recién se están conectando, acabamos de dialogar con el magíster y economista José Luis Tapia desde la ciudad de Lima. Ahora sí.